Reunidos, hermanos, una vez dándole la gloria y la honra a nuestro Dios y aprender de su hermosa palabra, darle adoración y alabanza al que todo se merece. Así que mis hermanos, le invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo del 8 al 9. Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo del 8 al 9. El tema de esta noche, hermanos, es: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Cuando lo tenga, mi hermano, me da un fuerte amén y damos lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta hermosa noche, pedimos, Padre Santo, que su Santo Espíritu sea quien tome el control de esta palabra, que su Santo Espíritu sea quien sea nuestro respaldo en esta hora, que sea su Santo Espíritu que tome el control de nuestras vidas, para que esta palabra, Dios Todopoderoso, pueda llegar hasta nuestros corazones y que por medio de su Espíritu Santo nuestras vidas cambian, puedas transformarnos, puedas cambiarnos, bendito Dios. Sea usted haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida, Dios. Sabemos que solamente usted puede cambiar el ser humano. El ser humano no puede cambiar por sí solo, sino que solo tú, Dios Todopoderoso. Tú puedes cambiar nuestro comportamiento. Tú puedes cambiar nuestra manera mala de vivir. Sea usted, Dios, obrando en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Y que esta palabra, Dios, haga ese efecto especial en nuestras vidas y pueda cambiarnos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús también pedimos, Dios, por estas peticiones que mis hermanos han traído, Dios. No conozco la dificultad, no conozco la necesidad de mis hermanos, Dios, pero tú lo sabes todo. Tú lo puedes todo, Dios Todopoderoso. Sabemos que no hay nada imposible para usted. Sabemos que su misericordia es grande, bendito Dios, y que su amor es grande, Dios Todopoderoso. Por ella a usted, bendito Dios, le pedimos que responda a cada una de ellas, Dios. Que responda a cada una de estas peticiones, Señor. Obre, bendito Padre. Obre en sus hijos. Obre, bendito Dios, en nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gloria y la honra sea para usted, Dios. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mis hermanos? ¿Conoces a Dios, hermanos? Es el título de este mensaje. Hermanos, ¿hace cuánto que venimos a la iglesia? ¿O hace cuánto, hermanos, que somos cristianos? ¿Hace cuánto empezamos a caminar y seguir a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? ¿Y será que durante todo ese tiempo hemos logrado conocer a nuestro Dios? ¿Hemos logrado conocer verdaderamente cómo es Dios? Porque, hermanos, si le conocemos, también de qué forma le conocemos. Porque muchas veces, hermanos, por ejemplo, en el mundo, conocen a Dios equivocadamente. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Él nos hizo a semejanza suya. Y muchas veces se humaniza a Dios. Es cierto, hermanos, de que Dios pueda ser semejante a nosotros, que puede tener cuerpo, muchas características que nosotros tenemos, pero Él es muy diferente a nosotros, ¿sí? Él es superior a nosotros, ¿sí? Él es un Dios real, un Dios todopoderoso, ¿sí?
y nosotros solo somos creación suya. Por lo tanto, hermanos, pero si le conocemos, ¿de qué forma le conocemos? Porque el que conoce a Dios, hermano, y sabe que en su palabra dice que Él es santo, y si le conocemos que Él es santo, entonces esa persona, hermanos, va a buscar apartarse del pecado y agradar a Dios en todo momento, ¿sí? Porque sabe que eso le agrada a Dios, pero porque es así como le ha conocido, que Él es santo y Él sabe que el pecado lo aborrece y por eso se apartará del pecado y se guardará para Él. Por eso el mundo, hermanos, el mundo no conoce a Dios, porque el mundo, hermanos, vive el pecado de muchas maneras, ¿sí? Y es así porque no le conoce. Pero aquella persona, hermanos, que sí conoce a Dios, va a vivir de una manera diferente, va a caminar diferente, no va a vivir igual que al mundo, va a ser diferente, porque aquel que conoce a Dios es transformado, es cambiado y lleva una vida diferente al mundo. Y el problema es, hermanos, de que las personas no conozcan a Dios. No es que Él no se haya manifestado, no es que Él no se dé a conocer al mundo. Y la verdad es, hermanos, de que Dios sí se ha dado a conocer. Él se ha manifestado al ser humano, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, lo podemos ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Dios se ha manifestado al mundo, ¿sí? Dios se ha dado a conocer tal y como Él es, ¿sí? En Salmos, hermanos, en el capítulo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es una prueba fundamental, hermanos, de que Dios existe, que Dios es real. Dice que el firmamento, hermanos, los cielos y el firmamento y todo lo que hay en la tierra es creación de Dios. Pero el mundo está tan cegado, hermano, de que cree que el mundo fue creado por una evolución, por una explosión, y que así en minutos, instantáneamente, se creó el mundo. El mundo está tan cegado, hermanos, porque no conoce a Dios, porque aún viendo, hermanos, lo que Dios ha hecho, no le conoce, ¿sí? Y por ello, hermanos, aquí Jesús le preguntaba a Felipe, le preguntaba, hermanos, en el versículo 9, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Hace cuánto tiempo que usted y yo venimos a los pies de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, estamos caminando y siguiendo a Jesús? Aprendiendo de su palabra, alabándole y adorándole. Pero ¿será que verdaderamente le hemos conocido? Esa pregunta le decía Jesús a Felipe. Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces. Hermanos, para entender mejor esto, hermanos, vamos a entrar en contexto y vamos a leer el capítulo 14 del versículo 1 en delante. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí, hermanos, Jesús estaba preocupado porque Él amaba a sus discípulos, ¿sí? Y Él, hermanos, estaba a pocas horas de ser entregado y ser crucificado, porque esto sucedía después de la última cena del Señor. Y Él les había dicho a sus discípulos que iba a haber alguien que lo iba a traicionar y alguien que lo iba a negar y que pronto ya no iba a estar con ellos. Y esto, hermanos, a los discípulos les preocupaba y tal vez iban a entrar en crisis y tal vez iban a entrar dudas en ellos. Y ahí, hermanos, les decía Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí, hermanos, Jesús le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros.
para los discípulos era beneficioso de que Dios ascendiera a los cielos. Porque él aquí le estaba revelando una promesa, que él se iba a ir a preparar moradas, pero él iba a regresar una vez más. Iba a regresar por sus discípulos, iba a regresar por todo aquel que ha creído en él. Volver por su iglesia. Por lo tanto, hermanos, es beneficioso de que Jesús se haya ido. Y Él está preparando moradas allá para usted y para mí. ¿Sí? Y si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer, hermanos. Por lo tanto, aquí podemos ver, hermanos, de que Jesús ama a sus discípulos. Nos ama a usted y a mí. Y Él se ha ido a preparar moradas para usted y para mí. Y lo ha hecho porque nos ama. Así, hermano, como los padres que son primerizos, que están esperando a sus hijos. Sabemos que cuando están esperando a su primer bebé, ellos comienzan a organizar un lugar especial para ese bebé. Comienzan a organizar un cuarto especial para ese bebé, porque lo están esperando. Ellos saben que viene pronto y que porque lo aman, van a preparar esa morada para ese bebé. Así Dios, hermanos, se ha ido para preparar moradas para usted y para mí, porque nos ama y Él sabe que Él va a regresar por nosotros y viviremos con Él. ¿Sí? De esa misma forma, hermano, así como un anfitrión que hace, digamos, una fiesta, que invita a las demás personas y Él comienza a hacer todos los preparativos para que todas las personas que lleguen sean agradadas y que se encuentren bien siempre ahí. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, Dios prepara moradas para usted y para mí, porque Él desea que estemos con Él. Y si Él ha prometido volver, Él regresará. Pero después, hermanos, aquí Jesús le dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí, hermano, Tomás, podríamos decir que Tomás era un discípulo que tenía como un espíritu de duda. ¿Sí? Pero la pregunta que él hace no estaba tan mal que se diga. Porque lo que Jesús dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Lo que pregunta Tomás es, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esta pregunta que hizo Tomás, Jesús aprovecha para revelar su identidad, para revelar a sus discípulos quién es Él verdaderamente, para revelarle a sus discípulos que le conozcan quién es Él. ¿Sí? Por eso que Jesús le responde. Él le responde con su identidad y le dice, yo soy, le dice. ¿Sí? Del versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero la entidad de Dios es cuando Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Recordemos, hermanos, que allá en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer de esta forma. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por lo tanto, hermano, el yo soy es la identidad de Dios. Y Jesús mismo, yo soy. Eso quiere decir, hermano, de que Jesús y el Padre era una misma persona. Es un mismo Dios. ¿Sí? Es un mismo Dios. Por lo tanto, hermanos, es aquí donde le dice Jesús, yo soy el camino. Cuando le dice el camino, hermano, Jesús no se está refiriendo al lugar que lleva a otro lugar. No es un lugar físico, sino que es una persona. Y esa persona es Jesús mismo. Porque Él es el único camino que nos lleva a Dios. ¿Sí? Por eso que le dice, hermanos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y le continúa diciendo, si me conocieses también a mi Padre,
conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Aquí, hermanos, Dios, Jesús, se da a conocer tal y como Él es. Él dice, el yo soy, el Dios Todopoderoso. Pero sus discípulos aún no podían creerlo, no podían entender. Ellos no sabían quién estaba delante de ellos todavía. No la habían conocido. ¿Sí? Por eso que Felipe le pregunta, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí? Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe aún no había visto al Padre físicamente y él quería verlo físicamente. Por eso le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Él quería que quizá Jesús, por arte de magia, de decirle, aquí está el Padre. Pero no. Jesús le dijo, le responde, en el versículo 9, Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? En el versículo 7 ya le había dicho, si me conocéis a mí, conocen al Padre. ¿Sí? Pero los discípulos aún no sabían quién estaba enfrente de ellos. Y enfrente de ellos estaba el Dios Todopoderoso, el Dios, un Dios real, el creador de todas las cosas. Pero ellos aún no lo habían entendido, no se daban cuenta quién era Jesús verdaderamente. ¿Sí? Por ello, hermano, la pregunta es, ¿conocemos a Dios? Tanto tiempo que venimos a la iglesia, ¿cuánto tendremos ya? Que 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, el tiempo que sea. Pero lo importante es, hermano, que si verdaderamente hemos conocido a Dios, si conocemos a Dios, hermanos, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Usted y yo ya no vamos a caminar de la misma manera. Vamos a conocer a Dios de diferente forma. Vamos a ver a Dios con una perspectiva diferente, no como el mundo lo ve, sino como de verdad Él se dio a conocer. ¿Sí? Porque hay un solo camino que nos lleva a Dios y ese es Cristo Jesús. Y Él lo ha manifestado en su palabra. Él lo dice aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él. No hay otro camino, hermanos. No es cierto que existen muchos caminos. Caminos solo hay uno que nos llevan a Dios. Y es Cristo Jesús. Solamente Él nos lleva a Dios. Por lo tanto, hermanos, por eso es que Jesús hacía esta pregunta. Decía la pregunta a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces todavía, Felipe? Pero Felipe había algo que él no sabía. Que aún viendo las cosas, aún nosotros, hermanos, aún viendo las cosas, no nos cura la incredulidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Aunque nosotros veamos las cosas, hermanos, viendo cómo son, porque Dios, hermanos, hace milagros constantemente. Hace milagros constantemente a la iglesia. ¿Sí? Hemos vivido milagros, hermanos, propios. ¿Sí? Pero aún así, hermanos, aún viendo las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida, continuamos viviendo de la misma manera. Porque de verdad, quizás ignoramos quién es Dios verdaderamente. Y si lo ignoramos porque no le conocemos. Porque si verdaderamente le conociéramos, hermanos, fuéramos personas diferentes. Si los discípulos en aquel tiempo hubieran conocido verdaderamente quién era Jesús, entonces su comportamiento hubiera sido diferente. No estuvieran ahí peleando quién iba a estar a izquierda o derecha. No iban a estar preguntando que quién es el Padre. ¿Sí? Jesús había sido muy cuestionado. Le preguntaban a él, ¿quién eres tú? Le decían. Los judíos le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿O quién es este? Decían en una ocasión que hasta los aguas y los vientos le hacen caso. ¿Quién es? No le conocí. Pero él haciendo esos milagros, hermanos, las personas aún no creían porque estaban cegados. ¿Sí? Pero si Dios, hermanos,
se ha revelado, ¿por qué no le conocemos? Está claro de que Dios se ha revelado al ser humano, se ha revelado al mundo, se ha dado a conocer. Pero ¿por qué, hermanos, no le conocemos o por qué le conocemos tan poco? Y esto es muy importante, hermanos, porque según, hermanos, o de acuerdo, según al grado del conocimiento que tenemos acerca de Dios, así llevaremos nuestra vida. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, vivimos de acuerdo al grado de conocimientos que tenemos acerca de Dios. Entre más conocemos a Dios, mejores hijos somos. Si la persona no conoce a Dios, es rebelde, vive en pecado, ¿sí? Por eso es así el mundo, ¿sí? Vive en pecado. Por ello, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, hermanos, Satanás obra en el corazón y en las emociones de las personas. Satanás sabe, hermano, de que puede hacer de que el ser humano no busque de Dios, engañándolo, ¿sí? Porque sabe de que, ¿cómo decirle? La batalla del diablo, su campo de batalla es atacar el entendimiento de la persona, ¿sí? Porque sabe que con el entendimiento conoce a Dios, ¿sí? Esto es espiritual. Para conocer a Dios se necesita un entendimiento espiritual. Si no hay un entendimiento espiritual, entonces la persona no puede conocer a Dios, ¿sí? Por ello, el enemigo, Satanás, va a atacar nuestro entendimiento, nos va a distraer, nos va a alejar de Dios, para que no busquemos de Dios, ¿sí? Por ello también, hermanos, Dios ha utilizado su palabra, el cual también tiene que ver con nuestro entendimiento, ¿sí? Porque solo conociendo a Dios es como la persona puede cambiar y puede salir de esa ceguedad que hay en su vida. Pero nosotros, o el mundo está ciego, hermanos, porque aún viendo las obras, como le digo, que Dios hace, no lo cree. Uno de los ejemplos, hermanos, es Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Adán y Eva podían ver todas las maravillas que Dios les había dado. Dios estaba con ellos. Ellos podían hablar con el mismo Dios. Pero ellos se dejaron llevar por las mentiras que la serpiente les dijo. ¿Sí? También, hermano, otro ejemplo es el apóstol Pedro. Pedro, hermano, anduvo con Jesús. Pedro escuchó las enseñanzas de Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Él caminó sobre las aguas. Él tuvo el privilegio, hermano, de ver la transfiguración de Cristo Jesús. Imagínense todo eso que vio Pedro. De esa forma, él lo estaba conociendo. Pero al final, ¿qué pasó con Pedro? Al final de todo, hermano, Pedro dijo, no le conozco. Por ello, hermanos, la verdad es que la ceguera de la persona no es física, sino que es espiritual. Porque aún viendo las cosas que Dios hace en nuestra vida, seguimos viviendo de la misma manera. Aún viendo todo lo que Dios hace en nuestra vida, seguimos viviendo de la misma manera. Y como le decía, el mundo no conoce a Dios porque está cegado, porque el enemigo se encarga de cegar sus ojos espirituales, ¿sí? Y el cristiano no conoce a Dios como Dios es verdaderamente porque no busca de Dios, no busca conocer más a Dios. Es cierto, hermanos, de que no podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente o totalmente, porque nuestro entendimiento es limitado. Y por ello, hermanos, van a haber cosas que usted y yo no vamos a poder entender. Pero nuestro deber, nuestro deseo, nuestro anhelo es conocer a Dios cada día más.
para que le podamos conocer verdaderamente, para que podamos, hermanos, parecernos más a Él y dejar de ser nosotros mismos y que Él viva en nosotros. ¿Sí? De esa forma, hermanos, es que lo que usted y yo debemos de trabajar. Cada día que pasa, usted y yo debemos de interesarnos por conocer a Dios, de conocer de Dios. Aquí, hermano, hay un ejemplo en Lucas 8:25 y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Aquí, hermanos, Jesús había entrado en una barca con unas personas y cuando entraron mar adentro, hermanos, Jesús se durmió y de repente dice que vino una tempestad y las personas que estaban ahí tuvieron miedo y se afligieron porque iban a perecer. Entonces despertaron a Jesús y cuando despertaron a Jesús, Él calmó la tempestad y eso es lo que les dijo aquí, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Sí? Aquí, hermanos, algo muy importante. Cuando la persona está en dificultades, en problemas y pasa malas circunstancias, desconoce a Dios. Desconoce a Dios. Porque la persona que conoce a Dios verdaderamente no va a desmayar, no se va a dar por vencido, como decía nuestro pastor. No va a desmayar, va a tener tranquilidad en su paz. ¿Por qué? Porque sabe quién es su Dios, sabe en quién ha creído, en el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. ¿Sí? Por eso no va a desmayar, por eso no se va a poner triste. Al contrario, se va a gozar, porque sabe que Dios está con él y el que está con Dios, todo lo puede hacer. ¿Sí? Todo lo puede hacer. Por lo tanto, hermano, pero cuando estamos en problemas, en dificultades, desconocemos a Dios. Nos olvidamos que Él es el Dios todopoderoso. Lo desconocemos. Y entonces comenzamos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Comenzamos a negarle. Comenzamos, hermanos, a hacer las cosas que a Él no le agrada. ¿Sí? Por ahí, hermanos, es importante de que día a día usted y yo nos interesemos por conocer a Dios. ¿Sí? Para que no nos vaya a pasar lo mismo que Jesús le preguntaba a Felipe. Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoce, Felipe. Hermanos, si Dios nos hiciera esa pregunta, ¿qué le responderíamos nosotros? Imagínense, hermanos. Pero la verdad, hermanos, que la vida de pecado que lleva una persona revela que no conoce a Dios. ¿Sí? Si conociéramos verdaderamente a Dios y quién es Él, nuestra vida va a cambiar radicalmente. ¿Sí? Pero de una manera radical. O sea, de repente, hermanos, si yo hacía cosas malas, hoy ya no las voy a hacer. Así de drástico. ¿Sí? Si yo sé que hago cosas malas, yo sé que a Dios no le agrado lo que yo hago, entonces eso lo voy a cambiar, porque yo sé que a Él no le agrada. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que nosotros reflexionemos y pensemos que si verdaderamente conocemos a Dios. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, por lo cual podemos ver que no conocemos a Dios o algo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, hermanos, no tenemos comunión con Dios. No conocemos a Dios porque no tenemos comunión con Él. ¿Sí? No hablamos con Él. Y cuando hablamos con Él, solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. ¿Sí? No nos damos el tiempo para escuchar a Dios. ¿Sí? No nos damos ese tiempo para poder escuchar a Dios. Y muchas veces nuestras oraciones, hermanos, son muy cortas. ¿Sí? Solo vamos a lo que vamos, solo pedimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero que me ayude en esto, amén. Pero en ningún momento nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿será que a usted le agrada lo que le estoy pidiendo?
¿Será que es beneficioso para mí lo que yo estoy pidiendo? ¿Sí? Eso no es tener una comunión con Dios. Es que yo solo voy a hablar. Y puede ser que las oraciones sean largas, hermanos, pero si solo yo hablo y hablo, Él no me va a decir nada. Entonces, por eso no le voy a conocer. Si yo tengo una comunión con Él, debo de escucharlo a Él también. Debo de pedir también, hermanos. Eso es otro problema. No pedimos que Él se revele en nuestras vidas. En nuestras oraciones, como le digo, solo vamos y pedimos, pero no le pedimos que Él se manifieste en nuestras vidas, para que nosotros podamos conocer más de Él, para que nosotros podamos cambiar y poder ser mejores hijos, ¿sí? No pedimos que Él se revele en nuestras vidas. Y también, hermano, no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Preferimos leer otros libros, otras cosas, ya sean novelas, libros de superación, libros motivacionales, etcétera. Tantos libros que hay, pero la Biblia no lo leemos, ¿sí? Muchas veces, hermanos, en las redes sociales se publican pensamientos del humano, pensamientos del ser humano, pero no publican la palabra de Dios, que también aquí está el pensamiento de Dios. Creemos que el pensamiento del ser humano es más productivo que la palabra de Dios, y no es así. Sí, muchas veces hasta publicamos esos pensamientos que se escuchan bonitos y todo eso, son motivaciones, ¿sí? Pero muchas veces eso, hermano, no va a dar a la persona lo que realmente necesita. Y la palabra de Dios sí nos puede dar lo que verdaderamente necesitamos, ¿sí? Por ello, hermanos, pero no leemos. O cuando leemos, hermanos, nos distraemos. Igualmente, cuando oramos, nos distraemos. Cuando vamos a leer, cuando vamos a orar, llevamos nuestro celular con nosotros y lo ponemos a la par. Y hay una distracción interna, porque estamos pensando, puede ser que me llame, me va a vibrar el teléfono, me van a hacer una llamada, ¿sí? Estamos así con eso, hermano. Tenemos una distracción, hermanos, interna. Por eso que no logramos conocer a Dios verdaderamente. Porque cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, nos distraemos y no ponemos atención. O cuando oramos también, hermanos, cuando leemos la Biblia, solo nos enfocamos en aquellos versículos, como decía el hermano Eduardo, creo yo que me recuerdo que decía, nos enfocamos en esos versículos que solo nos hablan de poder, de cómo Dios nos puede ayudar con nuestras circunstancias. Pero no leemos aquellos versículos, hermanos, donde Dios dice que su misericordia infinita puede ser frenada por el pecado de la persona. ¿Sí? Solo nos enfocamos en lo bueno de cómo Dios nos puede ayudar, pero no nos enfocamos en ver y en meditar en aquellas cosas que la Biblia nos dice que si pecamos, vamos a morir. Porque eso es, hermanos, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, pero no nos enfocamos en eso. Tampoco, hermanos, podemos ver donde Dios nos dice que nos amemos unos a otros. No lo vemos. No lo vemos. Y su palabra es bien clara y nos dice que nos amemos unos a otros. Pero ¿qué pasa en las iglesias? En las iglesias, hermanos, sucede que hay conflictos. Hay envidia entre los hermanos. Hay divisiones entre los hermanos. Pero nosotros decimos que conocemos a Dios. Y no hay amor entre hermanos. Y eso es muy importante, hermanos, si vamos a leer Primera de Juan en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Ese es un punto muy importante. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Óigalo bien,
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es muy importante, hermano. La palabra de Dios dice que si conocemos a Dios, nos vamos a amar unos a otros, porque el que ama conoce a Dios. Entonces, somos cristianos, ¿sí? ¿Será que nos amamos unos a otros? Muchas veces, hermanos, ese es el problema, que no nos amamos unos a otros. No demostramos ese amor que Cristo nos da a nosotros. Y si verdaderamente conocemos a Dios, debemos de amarnos unos con otros, porque sabemos que es eso lo que Dios pide en su palabra, ¿sí? Y para finalizar, hermanos, vamos a leer Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice, hermano, versículo 24. Vamos a leer 23 y 24, hermanos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en todo, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí está bien claro, hermano. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que le conozcamos y que le entendamos, porque Él ya se dio a conocer, ¿sí? Él se ha dado a conocer con sus características, su carácter. Él ya se dio a conocer. Y aquella persona que verdaderamente le conoce tal y como Él es, Dios se agrada de eso. Dios se agrada de eso. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de buscar conocer cada día más a nuestro Dios. ¿Sí? Porque también es beneficioso para nosotros. Es beneficio para usted y para mí conocer de Él. Porque vamos a ser personas nuevas. Vamos a ser hijos agradables delante de nuestro Padre. ¿Se ha fijado, hermanos, que los hijos, cuando los padres están presentes, se portan de una manera diferente que cuando los padres no están? ¿Sí? Cuando los padres están presentes, los hijos son unos angelitos. No quiebran ningún plato. ¿Sí? Y aún los padres dicen, no, es que mi hijo es bien portado. Si mi hijo es un angelito, no hace nada. ¿Sí? Pero una vez que el padre se va o sale, el comportamiento del niño cambia. El comportamiento del joven cambia. ¿Por qué? Porque se siente más libertad. Él sabe que su padre no está, entonces él puede hacer lo que él quiere. Y eso es lo que usted y yo pensamos muchas veces. Y nos olvidamos de que Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Solo nos portamos bien cuando venimos aquí a la iglesia. Sí, porque sabemos que aquí está la presencia de Dios. Pero erramos porque la presencia de Dios, Él está en todo lugar y en todo momento. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, recordemos que Él está con nosotros siempre. Y nuestra conducta debe ser firme, intachable. Debemos de cuidar nuestro testimonio. ¿Sí? Eso demuestra que verdaderamente conocemos a Dios, hermanos. Pero si hacemos lo que el mundo hace, muchas veces, hermanos, usted y yo queremos las bendiciones de Dios, el favor de Dios, pero no queremos dejar los deleites y los deseos que la carne nos pide. ¿Sí? Queremos recibir las bendiciones de Dios, hermanos, pero no queremos, hermanos, dejar esa mala manera de vivir. Queremos la vida eterna, queremos gozar de una vida eterna, hermanos, pero no queremos dejar de gozar de las cosas de este mundo. ¿Sí? Por ello, hermano, si conocemos a Dios, todo eso va a cambiar. ¿Sí?
Y no lo vamos a pasar, no lo vamos a parecer al mundo, sino que nos vamos a parecer a Cristo Jesús. ¿Sí? Así que hermanos, esforcémonos y sigamos conociendo a nuestro Dios, que Él es un Dios real, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios que todo lo puede y que a Él no hay nada imposible. Y si tenemos y si creemos en Él, tenemos fe en Él nos va a ayudar en todas nuestras áreas de nuestra vida, hermanos. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.